en ver eso. Pregunta, chicos, ¿se puede visualizar la pantalla? Buenas noches, Lucía. Sí se puede ver, perfecto, correcto, excelente. Nosotros, la clase pasada habíamos visto que hay algunos mecanismos de participación ciudadana, que es a lo que nos abocamos hoy día, y también mecanismos de control ciudadano, que también lo vamos a ver más adelante. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana, que es lo que más suele preguntar la UNSA, vamos a encontrar formas en las que el ciudadano va a intervenir en la política. O sea, me explico. No hace falta que yo sea alcalde, que yo sea presidente, que yo sea congresista, que yo sea ministro, que yo sea gobernador, no interesa. Yo puedo intervenir en la política siendo solamente un ciudadano, sin tener ningún cargo político. ¿Cuántas formas tenemos nosotros de intervenir en la política? Tenemos tres: la iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional y el referendo. Tres maneras en las que, siendo un ciudadano, podemos aportar un poco en la política. Profe, ¿qué significa iniciativa legislativa? Que podemos ayudar a pensar en leyes al Congreso. Iniciativa de reforma constitucional. Podemos ayudar a pensar al Congreso cómo cambiar la Constitución. Y el referéndum, también conocido como la consulta popular, significa que se nos puede consultar, podemos pedir que se nos consulte algunos temas normativos. Tres maneras, tres formas, tres situaciones en las cuales nosotros intervenimos en la política siendo simples ciudadanos, siendo ciudadanos. Vamos con la primera, la iniciativa legislativa. ¿Qué tal, Cristel? Pregunta: ¿a qué institución se le paga básicamente para crear leyes? ¿Qué dice? ¿A quién nosotros le pagamos o el Estado le paga a través de nuestros impuestos para que su única función sea crear leyes, pensar en leyes? Se siente en su escritorio y está todo el día pensando qué leyes van a servir a la población. Correcto. El Congreso, que en poderes sería el poder legislativo. El poder legislativo, los congresistas. Y excepcionalmente, acuérdense de esto, excepcionalmente, se los escribo, el presidente. Profe, ¿el presidente puede crear leyes? Sí, pero no se van a llamar leyes, se van a llamar decreto legislativo. Decreto legislativo. Vamos tocando este tema. Hay una diferencia entre decreto legislativo y decreto ley. Eso quiero que me entiendas. ¿Cuándo usamos uno u otro término? Partamos de la base. Ambos son emitidos por el presidente. Hemos dicho que quien tiene la función autónoma, a quien se le paga para crear leyes, es el Congreso. Pero puede ser que el presidente quiera crear leyes solo sobre un tema en específico. Así que como sabe que no es su función, le pide permiso al Congreso. Señores del Congreso, por favor, denme su autorización para que yo pueda crear leyes. El Congreso emite una ley autoritativa dando permiso al presidente a crear leyes. El presidente, con permiso del Congreso, crea leyes. Eso se le llama decreto legislativo. Ahora, imagínate que el presidente es un presidente de facto, de hecho, no constitucional. Manuel Odría, Alberto Fujimori, disolvieron el Congreso. Presidentes de facto. Si esos presidentes crean leyes, no tienen a quién pedirle permiso, porque han disuelto el Congreso. Y esas leyes que emiten los presidentes sin permiso del Congreso, porque lo han disuelto, se llaman decreto ley. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Decreto legislativo cuando el presidente crea leyes con permiso del Congreso. Decreto ley cuando el presidente crea leyes sin permiso del Congreso porque no tiene, lo ha disuelto. Es un presidente de facto, de hecho, no constitucional. ¿Listo? Entonces, aclarado ello, vamos a decir lo siguiente, lo que nos interesa. A quien se le pagaba por crear leyes es el Congreso. Ahora, si el Congreso no puede pensar bien en leyes, hay otras autoridades que le pueden ayudar a pensar en leyes. El Ejecutivo, el presidente puede ayudarle a pensar en leyes. El Judicial, los jueces. Los órganos constitucionales autónomos, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, también pueden ayudar al Congreso a pensar en leyes. Los colegios profesionales. Profe, ¿qué es un colegio profesional?
un colegio que te tiene que acreditar como tal. Por eso de ahí viene su nombre, colegio profesional. ¿Y por qué es necesario que yo me acredite en un colegio? Porque si hay alguna queja contra mí, lo tiene que ver justamente ese colegio. Abogado, colegio de abogados. Ingeniero, colegio de ingenieros. Médico, colegio de médicos. Si hay una queja a mi ética como abogado, tiene que ponerse la queja en el colegio de abogados. Me suspenderán en la licencia, pero para eso sirve el colegio de profesionales. El decano, o sea, el máximo representante de cada colegio profesional, también puede ayudar al Congreso a pensar en leyes. Los gobiernos regionales y locales, es decir, el alcalde de tu distrito también puede ayudar al Congreso a pensar en leyes. El gobernador regional, que actualmente de Arequipa es Roel Sánchez, también puede ayudar al Congreso a pensar en leyes. Y lo que más nos importa, el pueblo, la iniciativa popular. El pueblo, nosotros, los ciudadanos, también podemos ayudar al Congreso a crear leyes. Bien, entonces date cuenta. Son varias autoridades que pueden ayudar a pensar al congresista en leyes. De todas estas autoridades nos centramos en el pueblo, que es lo que nos interesa. Yo puedo ayudar al Congreso a pensar en leyes y redacto mi propuesta de ley. Una ley que va a favorecer el derecho agrario, etc. Una vez que yo tengo mi propuesta de ley, yo no lo voy a presentar nada más ante el Congreso, sino que además de tener mi propuesta, tengo que tener el apoyo de la población. Profe, ¿cuánto es el porcentaje de apoyo poblacional que me tiene que respaldar? El 0,3%, como tú lo ves acá, el 0,3%. Alrededor de 34.000, 35.000 ciudadanos peruanos tienen que apoyarme con su firma y su DNI para saber que están respaldando mi idea. Solo así, yo mi propuesta, mi proyecto de ley, lo puedo presentar ante el Congreso. ¿Listo? Digamos que lo logro. Consigo el 0,3% de apoyo de la población y presento mi proyecto de ley. ¿Dónde va este proyecto de ley? Va ante una comisión dictaminadora. La comisión dictaminadora es justamente eso, una comisión, o sea, un grupo de personas que van a dictaminar mi proyecto de ley, o sea, van a decidir sobre mi proyecto de ley. ¿Cuánto tiempo tienen para eso? Van a tener la cantidad de 30 días. Acuérdate, esta comisión se crea con posterioridad a la presentación de mi proyecto de ley. ¿Por qué? Porque tienen que ser personas expertas en el tema que yo estoy proponiendo mi proyecto de ley. Es decir, si yo propongo un proyecto de ley que va a favorecer el derecho agrario, que va a delimitar las tierras, tiempo de cosecha, sembrío, etc., ¿es dable que esta comisión esté plagada de abogados laboralistas? No, porque los abogados laboralistas poco saben de derecho agrario. Por eso, una vez que se presenta el proyecto de ley, recién se forma la comisión dictaminadora. Yo presento un proyecto de ley que va a favorecer a las pymes, pequeña y micro, mediana empresa. Allá, esa comisión va a estar conformada por puro abogado laboralista. Yo presento un proyecto de ley que va a favorecer los derechos del niño. Esa comisión tiene que estar plagada de abogados constitucionalistas, o sea, expertos en el tema. Van a tener, como ya les había mencionado, la cantidad de 30 días para que puedan estudiar mi proyecto de ley y al final emitir un dictamen. Puede suceder dos cosas, que les agrade mi proyecto o les desagrade. Si les desagrada, no hay nada más que decir, se archiva, no sirve en lo absoluto, me niegan esa idea. Pero si les agrada mi proyecto de ley, emiten un dictamen favorable, me dan el visto bueno, dictamen favorable se le dice. Si emiten ese dictamen favorable, hay que pensar en positivo, baja al Pleno del Congreso. Nosotros le decimos así porque está la plenitud de los congresistas. Es decir, pregunta para ustedes, chicos. ¿Cuántos congresistas forman el Congreso en Cámara Única? ¿Cuántos congresistas tenemos actualmente? 130. Correcto, Cristel, Daisy. 130, como también dice Dané. Rodrigo, 130 congresistas. Si los 130 se forman en la Cámara Única, hablamos de la plenitud del Congreso, el Pleno del Congreso.
Y estos congresistas van a tener que debatir ese proyecto de ley. El visto bueno ya lo dio la comisión, pero quien lo aprueba es el Pleno del Congreso. Lo debaten, lo discuten y después tienen que pasar a votaciones para aprobarlo. Profe, ¿cuántos votos se necesita para aprobar un proyecto de ley? Se necesita más de la mitad de los votos. Es decir, a eso se le llama mayoría absoluta. No te vas a equivocar y no vas a pensar que mayoría absoluta significa lo absoluto, o sea, los 130 congresistas tienen que estar a favor. No, mayoría absoluta significa más de la mitad a favor. Es decir, son 130 congresistas. La mitad, 65. Basta con que 66 digan que están a favor, votan a favor, se aprueba. No hay nada más que hacer. Por eso te lo pongo así. Mayoría absoluta significa por lo menos del 50% más uno. Eso es mayoría absoluta. Si se aprueba por mayoría absoluta, lo siguiente es que el Congreso le va a entregar esa ley aprobada al presidente de la República. Y le va a decir lo siguiente, le va a contar la historia, le va a decir, señora presidente, el ciudadano X, apoyado con el 0,3% de la población, presentó su proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue estudiado por la comisión dictaminadora en el plazo de 30 días, los cuales dieron el visto bueno, emitieron un dictamen favorable. Bajó al Pleno del Congreso y nosotros lo aprobamos por mayoría absoluta. Es decir, más de la mitad del Congreso estuvo de acuerdo con esa ley. Su función, señora Presidente, es algo sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es hacer pública la ley, darlo a conocer al ciudadano peruano. A eso se le llama promulgar. Lo tiene que promulgar. Y como es tan sencillo promulgarlo, se le da solamente 15 días, medio mes, para que lo promulgue. ¿Listo? Esa es la función del presidente de la República. Pero sucede que muchas veces sabemos que el presidente no va de la mano con el Congreso. Es más, son opositores, ¿cierto? Se llevan mal. El presidente y los congresistas muchas veces chocan, no se llevan, se contradicen, son contrarios, adversarios. Y puede ser que el presidente diga, está bien, mi función sería promulgarlo, hacerlo público, pero yo creo que el Congreso no debe aprobar esa ley. Está mal lo que ha hecho el Congreso. Yo no lo voy a promulgar. Es más, yo lo voy a observar. Este es el mecanismo mediante el cual el presidente rechaza una ley del Congreso. Lo observa. Está mal, te lo regreso, le dice. Y esto es lo interesante, porque una vez que el presidente, digamos que observa esa ley, se lo rechaza, no lo quiere promulgar, el Pleno no se inmuta, no se enoja, no se encoleriza. Lo que hace es decir, está bien, señora presidente, le dimos su oportunidad, pero si usted no lo quiere promulgar, tenemos un as bajo la manga, nuestro propio presidente, el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso lo promulga sí o sí. A eso se le llama promulgar por insistencia. ¿Qué era promulgar? Hacerlo público. Profe, ¿dónde lo publica? En el diario El Peruano. No te vas a equivocar, diferencia entre diario y periódico. El Peruano es un diario. Profe, ¿cuál es la diferencia entre diario y periódico? Como establecen sus nombres, diario es que sale todos los días. La información diaria. Todos los días sale esa información. Y periódico se le dice cuando la información sale cada cierto tiempo. 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Como el Peruano, esa revista, ese documento, sale todos los días, se le dice diario. Se publica entonces en el diario oficial del Perú, El Peruano, y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Hoy día, 2 de noviembre del 2023, salió publicado en El Peruano la ley 5567. Correcto. Eso quiere decir que tuvimos todo el día para leerlo y mañana
3 de noviembre ya está en vigencia, ya está surtiendo efectos. Eso significa entrar en vigencia, que ya surte efectos, sí o sí lo tenemos que acatar. Profe, eso es siempre, en la mayoría de veces, porque la Constitución te dice, salvo disposición en contrario. Es decir, salvo cuando la propia ley te diga cuándo entra en vigencia. Hay algunas leyes que son así. Diario El Peruano, ley 5567. En su artículo 3 te dice, esta ley entra en vigencia el 1 de enero del 2024. Bien, la ley ya me está diciendo cuándo entra en vigencia. O esta ley entra en vigencia un mes después de su publicación. Correcto, ya sabemos cuándo entra en vigencia. Pero si la ley no me dice nada, yo debo entender por regla general que entra en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Listo? Entonces, ese es el íter, ese es el camino, ese es el rumbo que se sigue desde que se presenta un proyecto de ley hasta que se vuelve una ley propiamente dicha. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Porque se van a dar cuenta que es el mismo procedimiento que se toma a seguir para cambiar la Constitución. Solo varían tres aspectos, que lo vamos a ver también. Entonces, si hay alguna duda, ya saben, me interrumpen, lo escriben en el chat para poder absolverlo. ¿Listo? Bien. Pasamos al siguiente mecanismo. Ya sabemos entonces que iniciativa legislativa es nuestro derecho como ciudadanos a proponer un proyecto de ley. Y hemos seguido toda la ruta. Siguiente. La iniciativa de reforma constitucional. Mira, date cuenta, es el mismo. Lo mismo, solo va a cambiar 3 aspectos. ¿Qué aspectos? Se retrasa. Si es estado de emergencia, se retrasa la creación de leyes, incluso por la presencia plena del Congreso. Ahí es cuando el presidente puede emitir decretos de urgencia incluso, para darle celeridad. Como demora mucho en la agenda parlamentaria, vamos a decirle así, el hecho de debatir sobre las leyes y aprobar algunas leyes, ahí el presidente entra con su facultad en un estado de emergencia para poder emitir decretos de urgencia. Es un poco más célere para salvaguardar esa situación en específico. No tanto se le encarga la tarea ya la creación de leyes solo para ese estado. Así sea fuera a favor del estado de emergencia. Si es una ley de rutina ordinaria a favor de la población, sigue el procedimiento normal, común. Pero si es algo que tiene que resolver ese estado de emergencia, algo rápido, urgente, ahí entra el presidente con los decretos de urgencia. Porque generalmente el decreto de urgencia se da cuando ocurre algo urgente, extraordinario, que compromete la economía y las finanzas, que básicamente es el tema del COVID, por ejemplo, que trajo abajo la economía. El presidente estuvo emitiendo decretos de urgencia para salvaguardar justamente esa situación. Y las leyes del Congreso ya se van creando ordinariamente con todo el procedimiento. Quizás la agenda cambia porque le dan más celeridad a algunos asuntos que otros. No nos vamos a poner a pensar en el retorno de la bicameralidad cuando hay unos asuntos un poco más importantes. Entonces, se sigue un orden de criterio también en ese aspecto. ¿Bien? Entonces, la iniciativa de reforma constitucional son 3 aspectos que van a variar, que van a cambiar en esta situación. Lo primero, como ya te habrás dado cuenta, es el número de autoridades que pueden proponer el cambio a la Constitución. Si hablábamos de iniciativa legislativa, o sea, proponer una ley, eran bastantes autoridades que podían ayudar al Congreso a pensar en leyes. Pero para cambiar la Constitución, solo son 3. Eso nos dice el artículo 206. Te dice, sobre la iniciativa de reforma constitucional, solo pueden promoverlo el Congreso, el presidente y el pueblo. Nadie más. ¿Qué, profe? ¿Nadie más puede apoyar al cambio de la Constitución? No, solo esas 3 autoridades. Eso te preguntó la UNCE y la UNSAC también. El pueblo, el presidente y el Congreso. Y lo mismo, si el presidente quiere hacerlo, muy difícil que
propongo un cambio constitucional total, tendría que saber de todo, pero el pueblo puede ayudar cambiando algunos artículos de la Constitución. Me parece que el artículo 36 está mal redactado, no se interpreta bien. Acá está mi propuesta para cambiar ese artículo de la Constitución. El pueblo puede hacerlo. Y si el pueblo quiere hacerlo, si yo quiero hacerlo, también necesito el apoyo del 0,3% de la población. Eso no cambia. Me tiene que apoyar el 0,3% de la población. Y lo presento. Presento mi proyecto de reforma constitucional que va a una comisión dictaminadora, en este caso, todos los constitucionalistas expertos que estudian mi proyecto en un lapso de 30 días y si emiten un dictamen favorable, eso no cambia, baja al Pleno del Congreso. Y el Pleno lo tiene que debatir y lo tiene que aprobar, como ya vimos. Pero acá viene la segunda diferencia. Si se trataba de aprobar una ley, se tenía que hacer por mayoría absoluta, ¿cierto? Por mayoría absoluta. Pero si se trata de reformar la Constitución, el Congreso tiene dos vías para aprobar. ¿Cuáles son esas dos vías? Acá está. Primero, puede hacerlo por mayoría absoluta más referéndum. O sea, no basta que se tenga más de la mitad de los votos del Congreso, sino que además se le tiene que consultar al pueblo. ¿Bien? Es lo que hizo Fujimori para reformar la Constitución total del 93, que es la que actualmente nos rige, ¿no? De la 79 pasamos a la 93. Su Congreso lo aprobó por mayoría absoluta y después se le preguntó al pueblo peruano. Y el pueblo peruano dijo sí, que se cambie la Constitución. Y entró a tallar la Constitución del 93. O una segunda forma. Ahora la Constitución dice, si tú no quieres preguntarle al pueblo, si no quieres que el pueblo participe, no quieres hacer un referéndum, hay una segunda vía por la cual tú puedes aprobar como Congreso el cambio a la Constitución. ¿Cuál es esa segunda vía? Que en una legislatura haya un debate y voto de los congresos alcanzando 2/3 del total de congresistas. Es decir, ya no serían alrededor de 66 votos, sino de 87 votos. Y en otra legislatura ordinaria, o sea, en otra reunión del Congreso, vuelvan a votar y también se alcance los 2/3 del total de votos. Cualquiera de esas dos vías tenemos. Mayoría absoluta más referéndum o 2/3 más 2/3 del total de votos. Como quiera que sea, si ustedes se van por la primera, la segunda vía, pensemos que el Congreso lo aprueba. ¿Listo? El Pleno del Congreso lo aprobó. ¿Qué pasaba después? Lo remitían al presidente de la República y le decían, señor presidente, le damos 15 días para que lo promulgue. Acá viene la tercera diferencia. Si hablábamos de una ley, el presidente podía observar. Podía decir, no estoy conforme, no estoy de acuerdo, ustedes han debatido mal, se lo regreso. Pero si hablamos de un cambio constitucional, el presidente tiene prohibido observar. No puede observar esa aprobación de reforma constitucional. Profe, y en ese caso, ¿qué hace el presidente? Si es que no puede observar, no lo puede rechazar, ¿qué hace? Simplemente se queda callado. Pasan los 15 días y el presidente no dice nada. ¿A quién no le conviene esto? Al Congreso. Y por eso el Congreso dice, está bien, mira, ya pasaron 15 días, no me has dicho nada, no lo has promulgado, regrésame esa reforma constitucional, que yo se lo envío a mí as bajo la manga, o sea, a mi propio presidente, el presidente del Congreso, que lo promulga sí o sí, o sea, promulgar por insistencia. Promulgar es publicar y ya vimos que se publica en el Diario Oficial del Perú, que es el peruano, y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Bien, es lo mismo, es absolutamente igual. Si queremos iniciativa legislativa o iniciativa de reforma constitucional, es el mismo procedimiento. Solo cambian esos tres aspectos. Acuérdate, acá te los voy a recalcar. A ver, mejor hacemos un círculo acá.
sin relleno, contorno, listo. Acuérdate. Primera diferencia, la cantidad de autoridades que pueden proponer un cambio a la Constitución. Solo son 3. Segunda diferencia, el Congreso para aprobar una reforma constitucional tiene 2 vías, que ya las vimos acá. Y tercera diferencia, que el presidente de la República no puede observar, tiene prohibido observar. 3 diferencias entre iniciativa legislativa e iniciativa de reforma constitucional. ¿Listo? Para finalizar, el referéndum. Profe, ¿qué tenemos que saber sobre el referéndum? El referéndum era la consulta popular, o sea, nuestro derecho a que se nos consulte algunos temas normativos. Pero hay cosas que se nos puede consultar y cosas que no se nos puede consultar porque no nos incumbe, son temas de Estado. Por ejemplo, lo que sí se puede consultar al pueblo es sobre la reforma total o parcial de la Constitución. Ya lo vimos, ¿no? Era una de las 2 vías. Mayoría absoluta más referéndum. Para cambiar la Constitución, se puede preguntar al pueblo vía referéndum. 2. Para aprobar una norma con rango de ley. Profe, pero usted no ha tocado el tema de referéndum en la iniciativa legislativa. En ningún momento hablaba acá de referéndum. No, es que solo podemos pedir referéndum cuando el Congreso no apruebe esa ley. Nos hemos puesto en el supuesto de que el Congreso, por mayoría absoluta, aprobaba la ley, ¿cierto? Pero si el Congreso deniega la ley, no la aprueba, la desaprueba, la archiva, el pueblo puede pedir que se nos consulte vía referéndum. Se nos consulta y si el pueblo por referéndum gana, el Congreso lo tiene que aprobar sí o sí. Así que para la aprobación de normas con rango de ley, también se puede consultar al pueblo. Para la emisión de ordenanzas municipales, también, y toda materia relativa al proceso de descentralización. ¿Qué es descentralización? Que no todo esté centralizado en la capital, que no todo converja en Lima, sino que también haya instituciones del Estado en provincias. Se va a aperturar una defensoría del pueblo en Madre de Dios, correcto. Si es algo que tiene que ver con la descentralización, también se puede consultar al pueblo peruano. ¿Listo? Lo que jamás, nunca se va a consultar al pueblo son 3 aspectos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que en el año 2010 hubo un tema con este presupuesto. Veamos. Lo que no se consulta al pueblo es acerca de la supresión o disminución de derechos fundamentales. Es decir, la población a veces quiere que regrese la pena de muerte. Imagínate que el pueblo sale y diga, queremos que se nos haga un referéndum, una consulta, para que nosotros decidamos que regrese la pena de muerte, la silla eléctrica. Eso es populismo, ¿no? Eso es populismo. No podemos suprimir de esa forma los derechos fundamentales. Estamos aclamando la muerte y eso no puede ser consultado vía referéndum. Normas de carácter tributario o presupuestal, los impuestos. ¿Cuánto una persona tiene que dar de impuesto, de tributo? Eso es un tema netamente estatal. El Estado decide cuánto va a cobrar, cuánto va a recibir de la población. No es algo que nos incumbe. Por nosotros no pagar nada, ¿cierto? Pero eso es un tema de Estado. ¿Cuánto se necesita en la hacienda pública? Y tercero, los tratados internacionales en vigor. O sea, los que ya están surtiendo efectos. A estas alturas del partido no se nos puede consultar si queremos ser parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque ya somos parte. La pregunta es ex ante, no es ex post. Si sale un nuevo tratado, se nos puede consultar. Tranquilamente se nos puede consultar si queremos adherirnos o no. Pero si ya somos parte de ese tratado y está en vigencia para nosotros, no podemos ser motivo de consulta si queremos integrarnos o no, porque ya somos parte y hay un compromiso internacional. Bien, entonces, estos 4 son los que sí se nos puede consultar y estos 3 son los que jamás se nos puede consultar. Historia.
Historia de algunos referéndum importantes. Falta, obviamente, en el año 2005, que fracasó, por eso no se toma mucho en consideración sobre Toledo, Alejandro Toledo, que quería un referéndum para la unificación de la macrorregión sur en el año 2005. Fracasó, no lo tomamos a consideración. Bien, vamos a tomar en consideración estas tres fechas importantes. 1993, se dio un referéndum ¿para qué? Para esto, para la reforma total o parcial de la Constitución. En este caso fue total. Se reformó totalmente la Constitución y el pueblo, vía referéndum, lo aprobó con el 52%, ¿no? Por eso es la Constitución que actualmente nos rige. En el año 2010 también se llevó a cabo un referéndum. Profe, ¿para qué? ¿Para reformar la Constitución? No, para aprobar una norma con rango de ley. ¿Y qué norma con rango de ley queríamos aprobar? Una norma, una ley que quería que se devuelva el dinero a los aportantes del FONAVI. Esto es interesante. ¿Por qué? A ver. ¿Qué significa FONAVI? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan el FONAVI? Que hasta ahora hay algunos ancianos esperando que se devuelva sus aportes del FONAVI porque no se han devuelto en su totalidad. Es un tema triste que te muestra la realidad del Estado, ¿no? Lo engañoso que puede ser el Estado en algunas situaciones. ¿Nadie? FONAVI, por sus siglas, FONAVI, significa Fondo Nacional. Fondo Nacional de Vivienda. Fondo Nacional de Vivienda. Profe, ¿y por qué es importante el FONAVI? Te cuento la historia. Este Fondo Nacional de Vivienda aparece y le dice a la población que si es que contribuye, empiezan a dar aportes al FONAVI, el FONAVI posteriormente les va a devolver ese dinero con vivienda, con casa, con terreno, con propiedad. La población se emociona y empieza a aportar. Tengo 300 soles, lo aporto, tengo 500, voy aportando y así voy dando plata al FONAVI. Pero el FONAVI posteriormente se dio cuenta que cometió un error. No tenía demasiadas viviendas, demasiadas propiedades para devolverle a todo aquel que ha aportado. Así que el FONAVI dijo, lo siento, no voy a poder dar vivienda a nadie. Y la población, lejos de enojarse, dijo, está bien, lo entendemos, solo queremos que nos devuelvas todos esos años que hemos ido aportando. Y el FONAVI dijo, no, yo no voy a devolver nada. El pueblo se enoja y dice, bueno, te vamos a obligar entonces. Vamos a pedir que se someta vía referéndum la aprobación de una ley que obligue al FONAVI a devolver la plata a sus aportantes. Y el FONAVI dijo, eso es imposible porque ese dinero que ustedes han aportado al FONAVI es un tributo. Porque ustedes han dado plata al Estado, a esta institución que se llama FONAVI, y con esa plata se han hecho obras públicas. Y ese es el concepto de tributo. ¿Y qué no puede ser sometido vía referéndum? Las normas de carácter tributario o presupuestal. ¿Se dan cuenta? La inteligencia, la maquinaria. Así que tuvo que intervenir el máximo intérprete de la Constitución, el TC, a salvarnos. Y el TC dijo, un momento, los aportes del FONAVI no son un tributo, son una contraprestación. Porque un tributo es cuando la población da plata al Estado sabiendo que no va a volver a ver esa plata, que con esa plata se van a hacer obras. En cambio, los aportes del FONAVI no fueron un tributo, sino una contraprestación, porque esa plata que dieron los aportantes se tenía que regresar a través de vivienda. Te doy plata, me das casa. Te doy plata, me das terreno. Eso es una contraprestación. Y como no es un tributo, sí puede ser sometido vía referéndum. El pueblo se alegra, lo somete vía referéndum y lo aprueban con el 66%. Y sale esta ley que obliga al Estado a devolver el dinero a los aportantes del FONAVI.
Profe, ¿fue un logro para la población? Sí, pero lastimosamente, pese a que salió esa ley, el Estado puso bastantes trabas. No hay dónde sacar la plata, ya me gasté esa plata, aparte hay otras obras que se tienen que acabar, y hasta el día de hoy sigue esperando algunos fonavistas recibir la devolución de sus aportes, ¿no? No fue un ganar-ganar, la verdad. Y por último, en el año 2018, ustedes se acordarán, el último referéndum llevado a cabo en el Estado peruano fue para lo primero también, reformar la Constitución. Pero no fue una reforma total, sino una reforma parcial. Profe, ¿qué se quería cambiar en el año 2018? 4 aspectos. No sé si ustedes se acuerdan del sí, 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 no. Toda esa propaganda que le hicieron a este referéndum en el año 2018. ¿Cuáles eran los 4 aspectos que se iban a preguntar al pueblo? Primero, para la reforma del CNM. ¿Qué significa CNM? Consejo Nacional de la Magistratura. Pregunta para ustedes, chicos. ¿Alguien sabe cómo se llama actualmente el CNM? Porque se reestructuró, finiquitó, ya no existe. Ahora se llama, correcto, Alejandra, Cristel, se llama la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia primordialmente tiene por función elegir a los jueces y fiscales, ¿cierto? Jueces y fiscales. ¿Qué ocurrió en el año 2018? Nos dimos cuenta que el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, era un ente un poquito corrupto, ¿no? Un poquito mucho corrupto. Los cuellos blancos del puerto, los hermanitos, algunos jueces que utilizaban la hermandad, el amigueo para conseguir puestos como jueces, como fiscales, ¿no? Todo eso sale a la luz. Como habían llamadas donde se decía, aló hermanito, mira, mi primo recién ha terminado su carrera de derecho, no sabe qué hacer con su vida, pero ponlo como juez superior, porque tú eres mi amigo, aparte te voy a deber una. Y ahí te das cuenta que por esos años, todos esos cargos, esos rangos, estuvieron compuestos por algunos jueces que quizás no merecían ese cargo, ¿no? Nostroza, Chávez, Walter Ríos, ¿no? por mencionar algunos investigados, vamos a decirlo así. Entonces, no solo eso, sino que algunas sentencias también eran motivo desastroso de justicia. Es decir, un caso en el cual uno sabía que era obvio quién era el violador, digamos, todas las pruebas indicaban a X sujeto, tú leías la sentencia y en la resolución decía, por falta de actividad probatoria, prima la presunción de inocencia y se absuelve al imputado X. No hay condena. Y cuando leías más abajo quién firmaba esa sentencia, ya te dabas cuenta por qué lo hacía, ¿no? Y después salieron los audios donde literalmente estos jueces decían, oye, hermanito, ha llegado a mi despacho judicial tu caso. ¿Cómo quieres que lo sentencie? ¿Lo dejo libre o le doy la pena mínima? Y todo era justamente negociado. Mirar esta fuga. Eso más. Y encima, Cristel, los están limpiando, no sé si te estás dando cuenta, los están reincorporando a trabajar con su gente, o sea, es un tema que deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, todo eso sale a la luz y el pueblo dice no, que se reestructure, que se reforme el CNM. Así que el pueblo apoya esta pregunta y se cambia, se reestructura. Actualmente ya no existe el CNM, sino se llama Junta Nacional de Justicia, que sigue manteniendo sus funciones, que es elegir a jueces y fiscales. Segundo tema, se preguntó sobre el financiamiento transparente a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque algunos partidos políticos eran financiados y nadie sabía quién los financiaba. O sea, eran aportes fantasma. Y cuando se preguntaba quién te ha aportado, decían, el empresario X. Y cuando uno investigaba el nombre de ese empresario, no existía realmente. O sea, se sospecha que ese dinero puede venir del narcotráfico, puede venir de la trata de personas. ¿Por qué tanto misticismo? ¿Por qué tanto misterio al decirnos quién realmente te ha aportado?
¿Será Odebrecht, que está siendo investigado por corrupción? No lo sé. Justamente ahí nace el caso Cocteles, ¿no? De Fuerza Popular, porque su lideresa, Keiko, afirmó que realizó una reunión y por algunos cócteles que ellos vendían, estaban pagando 50.000, 30.000, 40.000, y el fiscal dijo, yo no te creo, no te creo que la gente esté pagando 40.000, 30.000, 20.000 por un cóctel. Por eso, ese dinero es sospechoso, te aperturamos el caso, quizás hay lavado de activos, y el caso se llamó el caso Cócteles. Entonces, para que eso no ocurra, para que no haya sospecha de quiénes están aportando a los partidos políticos, quizás narcos, no sé, mejor que esas aportaciones sean transparentes. Quien financia, que lo diga. Nos ahorramos problemas, ¿cierto? Si no hay corrupción, que todo esté claro. El pueblo también apoyó esa moción y el pueblo dijo, correcto, apoyo al financiamiento transparente de los partidos políticos. Tercero, la no reelección inmediata del congresista. O sea, el pueblo ya estaba cansado de que congresistas vivan literalmente en el Parlamento. Es decir, terminaba su periodo de 5 años y se volvían a lanzar y eran elegidos. Terminaba su periodo, se volvían a lanzar y eran elegidos. 30 años sucesivos en el Congreso. Y alguno con ímpetu de este salón me dirá, profe, pero esos 30 años son experiencia pura. Seguro han propuesto bastantes proyectos de ley. Y la verdad era lo contrario. O sea, mucho tiempo en el Congreso y a las justas algunos de esos habían propuesto solo 5 proyectos de ley, solo 3 proyectos de ley, y por eso viene pues el chiste de que incluso Susy Díaz hizo más, ¿no? Porque propuso creo 11 o 12 proyectos de ley cuando estuvo en el Congreso. Entonces, de ahí venía la burla. Y se le preguntó al pueblo, ¿quieres que sigan viviendo ahí los congresistas? Y el pueblo dijo, no, apoyamos la no reelección inmediata del Congreso. Es así que ahora el Congreso tiene 5 años de periodo y ya no se puede reelegir. Tiene que descansar 5 años. Y después, si quiere, se vuelve a postular, pero no de forma inmediata. Tiene que descansar. Tiene que haber un descanso de 5 años entre periodos. A lo único que el pueblo dijo no es el retorno a la bicameralidad. No hicieron nada y siguen sin hacer nada, correcto. Y acá sí es interesante, yo quiero que esto se entienda porque actualmente el Congreso está proponiendo un retorno a la bicameralidad, no sé si se han dado cuenta. Es más, miren, para retornar a la bicameralidad, el Congreso tiene que cambiar la Constitución, ¿cierto? Y justo hoy día nosotros hemos visto cuál es el procedimiento para cambiar la Constitución. Y uno de esos pasos es que el Congreso podía aprobar esa reforma constitucional por 2 vías. La primera era mayoría absoluta más consulta al pueblo. Y la segunda, si no quería que intervenga el pueblo, era obteniendo en 2 debates los 2/3 de apoyo en el Congreso. ¿Cuál es el tema acá? Que el Congreso ahora se ha ido por esta segunda vía, por acá, ya no le quiere preguntar al pueblo para cambiar la Constitución y retornar a la bicameralidad. Y cuando hicieron las primeras votaciones, no llegaron a los 2/3 del total del Congreso. Y cualquiera diría, profe, bueno, entonces se habrá archivado. No, lo que ha pasado es que el Congreso ha reconsiderado. Eso quiere decir que se invalidan las primeras votaciones y pasan a una segunda votación. Y volvieron a votar y no alcanzaron los 2/3 del total de votos. Y ahí se dio justamente las imágenes que ustedes vieron en la televisión, donde una congresista le estaba agarrando del cuello a otra, presionándola para que vote a favor de la bicameralidad. Entonces, esos actos ya dejan mucho que desear, ¿no? Ni aún así alcanzaron los 2/3 del total de votos. Y lo peor es que ahora un congresista ha vuelto a reconsiderar esa decisión. Y ahora se están preparando para una tercera votación, para ver realmente si se quiere retornar o no la bicameralidad. Entonces, a la fuerza quieren introducir el retorno a la bicameralidad. Tú dirás, ¿por qué? ¿Y por qué no le quieren preguntar al pueblo? Profesor, dirás. Es que en el referéndum de 2018 ya lo intentaron.
se pidió el retorno de la bicameralidad y fue lo único que el pueblo dijo que no. ¿Por qué? Porque una bicameralidad puede funcionar, pero en Europa, cuando los índices de corrupción no son demasiado altos. ¿Por qué? Actualmente el Estado peruano es unicameral, es decir, tenemos un puñado de congresistas, 130. Bicameralidad sería que haya 2 puñados de congresistas, así que ya no vamos a llamarlos congresistas, sino Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En teoría es bueno porque la ley que se crea es más pura. Se tiene que debatir en la Cámara de Senadores y una vez que se aprueba, se debate en la Cámara de Diputados. Se aprueba y la ley sale filtrada. Lo mejor se hace ley. El problema es que los índices de corrupción en Latinoamérica son demasiado elevados. Y por más que tú crees, aparte del Congreso, Cámara de Senadores, otro grupo más de congresistas, Cámara de Diputados, puede ser que siga la corrupción. No te dé una ley más filtrada, pero tengamos que gastar en presupuesto para pagarle a este otro grupo de congresistas. Y lo peor es que ya no serviría de nada esta no reelección inmediata al Congreso. Es decir, yo me lanzo como senador, termina mi periodo de 5 años, no puedo reelegirme acá, me lanzo como diputado. Termina mi periodo de 5 años acá, me lanzo como senador y me sigo manteniendo en el Congreso. Entonces, el Congreso lo planteó así, el pueblo se dio cuenta y dijo, no, no queremos que se retorne la bicameralidad. Por eso, acá les pongo con un aspa y con una X, lo que el pueblo quiso y lo que no quiso. Sí, la reforma de la magistratura, del Consejo Nacional de la Magistratura, perdón, sí al financiamiento transparente de los partidos políticos, no a la reelección inmediata de congresistas, eso también fue apoyado, y lo que no fue apoyado fue el retorno de la bicameralidad, ¿bien? Porque no conviene, en Latinoamérica no conviene. Listo, eso respecto al referéndum. Ya en la siguiente clase vamos a abocarnos a hablar sobre los mecanismos de control ciudadano, revocatoria, remoción y rendición de cuentas, y el procedimiento que se tiene que hacer para promover cada uno de estos. Correcto, como dice Cristel. Eso también pienso yo, que eso se quiere con la bicameralidad, ¿no? Es la astucia, el engaño. Bien, chicos, ¿hasta acá alguna duda, pregunta? Algo que no se haya entendido, sino ya para vernos la siguiente clase, el siguiente jueves. ¿Alguna duda o todo claro? Todo claro, dice. Correcto, perfecto. Bien, chicos, entonces ya nos estamos viendo la siguiente clase. Dejo de presentar pantalla. Listo. Hasta el siguiente jueves. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, muchachos. Listo, Rafa, muchas gracias. Buenas noches. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que todas las clases sí hayan estado súper claras con lo que han trabajado y sobre todo estén ya mejor preparados. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Ya, chicos, chao, chao, cuídense.